¿Saben que lo que estoy hablando tiene que ver con todo esto? Seguridad nacional. Levanten la mano los que leyeron la paracha, porque las últimas semanas he estado triste. Yo creo que es que no le está llegando la paracha, Diana. No, para no decirles que no la están leyendo, te echo la culpa a ti. Yo creo que no les está llegando. Ok, vamos a empezar nuestra enseñanza para este tiempo. La paracha ha traído una información valiosísima, poderosa, acerca de lo que significa que todo el pueblo esté en bendición. ¿Cuál es la tarea y la misión mía como pastor? Que todo el pueblo, se mantenga en bendición. Esa es mi misión. ¿A través de qué? De impartir la palabra. Ahora, la palabra se envía y la palabra tiene que ser recibida. Entonces, ahí es donde empiezan las situaciones a fluir. ¿De dónde está saliendo la palabra? ¿Qué palabra está saliendo? ¿Y a dónde está llegando la palabra? ¿Ok? Ustedes saben que desde que tomamos la decisión en esta congregación de no orar, no enseñar lo que el pastor quiera, sino lo que está establecido en la Torá, la vida de nosotros cambió, de la mayoría de la congregación. Amén. Desde que implantamos el mandamiento o guardar los mandamientos, especialmente el del Shabbat, nuestra vida cambió. Ayer tuvimos un Shabbat hermosísimo. ¿Por qué? Porque fue el Shabbat de una hermana que llegó en Yom Kippur. El año pasado la invitaron, fue a la reunión que hicimos en la playa. Ella no entendía por qué toda esa gente estaba vestida de blanco y con unos cuernos haciéndolo sonar. Ella no entendió por qué cuando sonó el shofar paró la lluvia. No entendió. Pero algo le dijo: este es el lugar. Y después de ver el proceso de ella y de su familia en 8 meses, y hoy verla en su apartamento con todas sus comodidades, bendecida, con un buen trabajo, nosotros dijimos: valió la pena todo este tiempo. Sin entender empezó a obedecer y hoy el Señor la ha bendecido. Y así tenemos el testimonio de muchas personas que han llegado en esa condición a la congregación, han empezado a obedecer y Dios ha bendecido. Amén. Entonces eso es lo que queremos compartir a través del mensaje. La paracha número 40. No es casualidad tampoco que sea la 40, Francisco. Paracha 40, juicio. La paracha se llama Balak. ¿Y sabe qué quiere decir Balak? Devastador. Un hombre que se levantó con un propósito en su corazón, y era aniquilar al pueblo de Dios. El devastador Balak. Todo este pasaje y toda esta historia está entre los capítulos 22:2 de Números y 25:9. Ahí está toda esta historia de Balak, de Bilam y de todo este conflicto que se generó en el desierto cuando el pueblo de Israel empezó a avanzar como ejército. Ahorita vamos a ver unas cosas. Voy a tratar en esta pantallita de ponerlo lo que más se pueda. Pero le estábamos hablando a un pueblo, o vamos a hablar de un pueblo muy especial, fuera de serie. Me tienen el videíto de... Vamos a poner este video, porque quiero que empecemos la enseñanza llevándonos esta idea en la mente. Porque le voy a predicar a 2 tipos de personas y van a estar en ese video. Apáguenme las luces ahí, por favor, para que se vea bien bueno. ¿Ok? Yo le voy a predicar a 2 tipos de personas. Usted identifica cuál es usted. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten.
El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? ¿Qué quieres ser? Decime. Decime, ¿qué quieres ser? Bueno, el video, ¿sí o no? Decime, ¿qué quieres ser vos? Ok. Vamos a empezar con nuestra enseñanza de hoy. Y espero que haya quedado un espíritu de discípulo ahí establecido, ¿sí o no? Fácil. Porque uno toma la decisión de qué es lo que quiere ser. Amén. Uno toma la decisión de qué es lo que quiere ser. Entonces, espero que hayan tomado la decisión correcta y digan, no, yo soy un discípulo. Y hoy le van a predicar es a un discípulo. Amén. Hoy hablaremos de un pueblo lleno de gran bendición. Porque como empieza la parachá y como empieza la historia, ustedes se van a dar cuenta lo tremendo que era este pueblo, lo especial, cómo lo veían los demás. ¿Ok? Balac, que es el que tiene el nombre devastador, les voy a decir quién era. Él era un guerrero militar, conocido entre los pueblos desérticos por su valentía, por su arrojo en el combate, pero la mayoría de cosas las ganaba con trampas, con adivinación, con brujería, con hechizos. Y en esa época pues todo eso fluía y ese hombre tuvo una fama tremenda por devastador. Ejército que estuviera a cargo de él arrasaba con lo que fuera. Entonces cuando se dieron cuenta que había un pueblo llamado el pueblo hebreo que empezó a avanzar por el desierto y a caminar, muchos empezaron a tener temor. Y los moabitas, entre ellos, porque esto se desarrolló con el pueblo moabita, escogió a este personaje como rey, aunque no tenía linaje de rey. Fue tomado como rey para que defendiera a los moabitas mientras pasaban por su tierra. El que conoce la historia que hemos leído en los capítulos anteriores, Dios no había dado ninguna orden de pelear contra ese pueblo, porque Dios dijo que era un pueblo hermano, los moabitas. ¿Ok? Entonces todo este pueblo venía de descendencia de Abraham y no se podía tocar. Pero Balac tenía una misión, porque para eso fue nombrado rey, para destruir a Israel.
Entonces, cuando él llega a tomar posesión de ese cargo, miren todo lo que este hombre ve acerca de Israel. Y nos lo dice Números 22, del 2 al 4. Cuando Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente aterrorizados de ellos porque eran un ejército muy numeroso. Entonces dijeron los moabitas a los ancianos de Madián: esta muchedumbre barrerá con todo lo que hay a nuestro alrededor, como cuando el ganado barre con la hierba del campo. En aquel tiempo, Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. En esos versículos, mire todo lo que vio él. Vio que era un pueblo de testimonio, porque contaban las cosas grandes que ese pueblo había hecho. Cuando veía al pueblo, se asustaba cuando veía ese pueblo. Era un pueblo numeroso, eran poderosos e implacables. Y lo más tremendo es que sabían que tenían bendición. Cuando el destructor, cuando el devastador Balac vio esa potencia de nación, dijo: no, espérate un momentico, que yo nunca me he enfrentado a una nación con estas características. El pueblo de Israel tenía testimonio, asustaba, numeroso, poderoso, implacable y con gran bendición. Entonces, como estratega militar, dijo: no, espérate un momentico, que con estos yo no puedo. De la misma manera que he vencido a otros, a este pueblo de Israel yo no lo puedo vencer de esta manera, o de la manera que yo he acostumbrado a vencer, no lo puedo hacer. Todas estas frases que usted está viendo ahí, o palabras, tienen una característica, que es como si fueran cercos protectores, ¿ok? Imaginémonos aquí a Israel. Israel. ¿Ok? Un pueblo que tenía esta coraza de testimonio, una coraza de valentía que asustaba a los demás, un cerco protector por la cantidad de personas, porque era un pueblo numeroso. Tenían poder militar, eran poderosos, eran implacables, y la más tremenda de todas, eran bendecidos. Él sabía que tenía que romper con todas esas características para destruir a su enemigo, que se llamaba Israel. En eso está establecida la parachá número 40. Un estratega militar que quiere saber cómo destruir a Israel. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo voy a destruir yo a este pueblo? Con todas estas corazas de protección que tiene, ¿cómo voy a hacer? Pregunta que nos tenemos que hacer acerca de este pueblo: ¿qué lo hizo tan poderoso? Y que aún lo mantiene sostenido, porque es el único pueblo en la historia que tiene la antigüedad que tiene. No existe otro pueblo, no existe otra cultura con la antigüedad de Israel, no existe. ¿Qué hizo este pueblo para ser poderoso? Y que ese poder aún hoy lo mantiene flotando, saliendo adelante, triunfando en muchas cosas.
Porque los israelitas tienen mucho poder financiero, tienen poder militar. En las ciencias son únicos. Premios Nobel, todos. Física cuántica, química, ellos. ¿Qué tiene este pueblo? ¿O qué hizo este pueblo tan poderoso? ¿Alguien me lo puede decir? Su obediencia. Este último círculo fue lo que los mantuvo en esa condición de poder. Su obediencia. Ahora, la gran fisura de hoy en día, ¿obediencia a qué? Porque hoy todo el mundo se dice ser obediente, pero ¿obediente a qué, mijo? Cuénteme usted qué obedece. No, yo creo. ¿Pero creen qué? No, yo tengo fe. ¿En qué? ¿En qué? ¿Qué hace usted para decir yo soy obediente? Una persona obediente sabe qué es lo que obedece. Ese Israel era un Israel obediente. Obediente. En esta congregación sabemos a qué: a la Torá, al Pentateuco. Porque cuando hablamos de Israel, tenemos que hablar del Israel de aquella época y el Israel de hoy, que los que conocemos hoy todavía siguen siendo obedientes a la Torá. Así sea un poquito. Así sea un poquito. Porque esto no es cuestión de número. Esto es cuestión del que protege a los que son obedientes. ¿Ok? ¿Qué otras cosas fortalecen a Israel? Aparte de las que ya nosotros pusimos esos cercos. Como es un pueblo espiritual, hay ciertos ejercicios que ellos ejecutan que los hacen más fuertes todavía. ¿Quién me puede decir uno? La oración, muy bien. La oración. Es Torah, está metido ahí entre lo de las fiestas y eso. El ayuno. El ayuno. Estos son ejercicios espirituales que traen poder sobre el pueblo de Dios. Lo que hablaron ahorita de Shabbat, fiestas, la observancia. Una cosa es saber y otra cosa es observar el mandamiento. No, yo sé que ese es el mandamiento, pero no lo observas, no lo guardas, no lo cumples. Entonces, una de las características de esa fuerza y ese poder era la observancia. Sí, la observancia de la sedaca, son ofrendas. Las conversaciones, las conversaciones. ¿Cómo así, pastor? Que eso sí. Ellos solamente conversaban de Yahey Bajey. Ellos no hablaban de Kobe Bryant, ellos no hablaban de la selección Colombia, ellos no hablaban de James. Nada de esas cosas que a este lado del mundo son tan importantes y esenciales, ellos no comentaban eso. Ellos comentaban todo lo que Yahweh les había dicho. Naashe benishma, Naashe benishma. Ellos solamente escuchaban la palabra de Dios y obedecían la palabra de Dios. Eso era de ellos. Y todavía los que guardan en este tiempo Torah son iguales. Son iguales. Y una cosa importante, la permanencia. La permanencia. Dicho aquí, la asistencia. ¿A qué? A todos los eventos. ¿Por qué? Porque guardar las fiestas tenía que el pueblo llegar. Los sacrificios tenía que llegar el pueblo. Que llegó la fiesta de Pesach, tenían que peregrinar desde donde estuvieran.
días caminando, pero tenían que llegar a observar la fiesta. Nosotros no. ¿Cuándo es que la fiesta? Ay, para que saquemos vacaciones. Aquí es al revés. Pero ellos no. Ellos preparaban todo para el Señor. Ellos movían todo para el Señor. ¿Cuál es la mentalidad de hoy cuando usted se va a mudar? ¿A dónde quiere vivir usted hoy? Cerca al trabajo. La gente hoy está desesperada por vivir cerca a su trabajo. Ellos no. Ellos siempre tienen que buscar vivir cerca a la sinagoga. Mire la mentalidad, desde ahí empieza el cambio de mentalidad. Diferente. Entonces usted póngase a pensar en el videíto. Los dos, el de camiseta azul y el de camiseta roja. El de roja, no, hay que vivir cerca al trabajo. El del azul, no, yo quiero vivir cerca a la congregación. ¿A quién va a bendecir el Señor primero? Una pregunta que, ¿a quién va a ponerle todos estos cercos protectores el Señor? ¿Al que actúa como Dios quiere o como el sistema lo exige? Porque el sistema es difícil, es una exigencia, pero por eso tenemos que entrar en obediencia para que el Señor nos liberte de esa exigencia. Todo eso hace de Israel una potencia en aquella época. Hoy no. Hoy es un país que está tratando de subsistir, está tratando de que no le quiten el pedacito de tierra que les queda, luchando por todo lado para que no lo invadan. Pero antes era una potencia. Ustedes saben lo que es una potencia. ¿Qué es una potencia? Lo máximo. ¿Dónde vivimos? Es en la potencia del mundo. ¿Sí o no? Usted sabe que es una potencia porque usted tiene el privilegio de vivir en la potencia del mundo. Los Estados Unidos de América, la potencia mundial. Toda potencia levanta enemigos. De la misma manera que esta potencia desde hace 4000 años tenía enemigos, esta potencia tiene tremendos enemigos, que de igual manera han visto una serie de características en esta potencia que hay que destruirla. O sea, no es casualidad la parachá. Esa parachá el Señor nos la puso en el camino para que, oye, sacúdete que esta potencia es de ejemplo si tú quieres salvaguardar tu bienestar y el de tu familia. ¿Quién es el enemigo de esta potencia? Leamos Números 22 del 5 al 6. Así que mandó llamar a Balán, hijo de Beor, quien vivía en Petor, a orillas del río Éufrates, en la tierra de los amavitas. Balac mandó a decirle: hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra y ha venido a asentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlo y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito, y a quien tú maldices queda maldito. Él dijo: espérate un momentico, que esto yo no lo rompo con el ejército que tengo. Yo sé que es un pueblo religioso y sé que hay una deidad detrás de ellos que los respalda. Entonces utilizó las herramientas disponibles en el tiempo, en el lugar, y apareció un personaje hermosísimo, Bilán. Alguien me decía anoche: el profeta de los gentiles. Me gustó la frase. Era un profeta en medio de los gentiles. Fuera de Israel era un profeta de Dios, era un profeta de Elohim, y su reputación daba para eso. La capacidad que tenía de escuchar y ver los mensajes de Dios era igual que la de Moisés.
Este Bilam tenía la misma revelación de Moisés. O sea que este hombre pudo haber sido el líder que todos los gentiles necesitaban para conocer a Dios, porque tenía las mismas capacidades que el líder de este pueblo, Moisés. Pero ¿qué pasó con Bilán? Diga conmigo, billete. Billete. Lo que el hombre buscaba siempre con sus profecías era billete, plata, estatus, poder. Que le sobaran, le echaran cepillo. Uy, tremendo profeta. Uy, es que ese hombre todo me lo dijo, todo me lo dijo. A los 8 días todo eso se cumplió. Uy, eso es una maravilla. Hagan una fila acá los que tengan la ofrenda de tanto, y una ofrenda allí los que tengan. El enemigo de Israel en aquella época, Balac, estaba bien claro acerca de la condición espiritual de Israel. Y él sabía, y es algo que a la gente de hoy se le ha olvidado, que existe un mundo espiritual. Balac sabía que primero tenía que atacar el mundo espiritual en el que ellos vivían. Pero hoy hay gente que todavía se le habla de esto. Ay no, usted cree en esas bobadas. Usted todavía es tan grande y creyendo en esas bobadas. Porque ese es el engaño más grande que ha hecho Satanás. Pensar que el mundo espiritual no existe. Y que lo único real es lo que usted ve. No. Lo real es lo que usted no ve. Eso sí es lo real. Pero usted tiene que conocer lo que no ve. Quiero que sepa que en este mundo espiritual es donde verdaderamente están los enemigos de Dios. Y cuando hablo de enemigos de Dios, estoy hablando de aquellos que se oponen. No porque Dios tenga un enemigo, porque Él es el Todopoderoso. Él no puede tener enemigos. Pero sí se oponen. Son opositores. De ahí viene la palabra Hasatán. Hasatán es opositor, no diablo. Cuando usted dice opositor en hebreo, está diciendo Satán. El opositor, Hasatán. ¿Quién es el primer opositor que uno tiene en la casa? El cónyuge. El papel más claro de Hasatán es el cónyuge. Vamos a pintar esta pared de verde. No, yo la quiero azul. Punto. Hasatán. Opositor. Se opone a los propósitos, eso es todo. Lo que pasa es que hoy le han dado una connotación diferente, porque cuando estudiamos la palabra de Dios, Hasatán ha tenido una evolución tan grande que ya tiene un nombre propio que se llama el diablo y Lucifer. Pero en Torah nunca se habla de Hasatán. Se hablaba de opositores. Se hablaba de seres que iban en contra de un propósito, eso era todo. Y muchas veces ese opositor, como en este caso, era enviado por Dios. ¿Quién se le opuso a Bilán? El ángel de Yahweh. Ahí dice, y el ángel de Yahweh se le opuso a Bilán. O sea que el ángel de Yahweh fue el Hasatán de Bilán. Es solamente conocer el contexto hebraico. O sea que el ángel de Yahweh en ese momento estaba haciendo el Hasatán de Bilam. Opositor, oposición. Cuando Pedro le dijo al maestro que eso no te acontezca, no subas a Jerusalén, él le dijo, aléjate de mí porque me eres opositor. Y la gente dice, no, es que se le metió el diablo. Él utilizó la palabra opositor, Hasatán. Entonces, como todavía tenemos esa connotación del diablo con cacho y con cola, pensamos de esa manera, ay, no, es el diablo, el de la América de Cali, le apareció con... No, así no es. Es una fuerza espiritual que se opone. Y quiero que sepa que este opositor del pueblo de Dios en el mundo espiritual te conoce más que tú mismo.
el opositor del propósito de Dios en tu vida te conoce más que tú mismo. Qué tremendo. Nosotros no alcanzamos los propósitos del eterno Dios porque no nos conocemos a nosotros mismos. El opositor de los planes de Dios en mi vida me conoce más y sabe cuáles son mis debilidades. Y nosotros, que deberíamos conocer todas nuestras debilidades, dormidos, viendo Betty la Fea. Mire lo que dice acá. Otra característica de Israel, bien tremenda. Lo voy a hacer con dibujito, porque imagínese aquí el pueblo, ¿cierto? Pero usted imagínese el pueblo imagínese usted ese pueblo visto desde una montaña. Dice que se subían a los montes de Pisga por allá arriba en el Sinaí y miraban allá en la llanura del desierto y veían un campamento bien organizadito, con colores, porque cada uno tenía su propia bandera. Entonces cada una de las tribus se identificaba. Cada una de las tribus se identificaba de una manera tremenda desde allá arriba. Todo era organizadito, todo estaba en su posición. Las 12 tribus desde allá arriba se veían de una manera que cualquiera se asustaba. ¿Por qué? Porque ¿qué característica tiene el pueblo de Dios? Orden. Porque Dios es un Dios de orden. Esta característica, cuando una persona, un grupo, alguien conoce a alguien, a una familia, a un grupo, a una congregación, a un pueblo, y los ve que tienen orden, dicen, ahí hay bendición. En las cosas donde se ve el orden, hay bendición. Y esa es una característica de ese pueblo. Cuando ese hombre se montaba allá y lo veía, decía, no, ¿cuándo yo voy a alinear a toda esta gente también alineaditos que están aquellos? Todos bien organizaditos. Dice que cuando avanzaban en orden. Yo no, mejor dicho, imaginarse eso en el desierto. Por eso fue que cuando Bilán hizo la última profecía dijo, oh campamento de Yahweh es este. Cuando él vio eso, él mismo se asombró. Leamos esa característica en Números 24 del 4 al 6. Palabras del que oye las palabras de Dios, del que contempla la visión del Todopoderoso, del que cae en trance y tiene visiones. Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob. Amén. Qué bello es tu campamento, Israel. Son como arroyos que se ensanchan, como jardines a la orilla del río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Cuán hermosos son tus campamentos. Parecen jardines, arroyuelos. ¿Qué sería lo que este profeta de los gentiles vio? Que esa profecía fue tan especial por este pueblo, por el orden que vio, que aún en las oraciones diarias de los judíos esa frase se dice. ¿Cómo sería de hermoso lo que ese hombre vio? Que si tú, ¿desde cuál estás leyendo? Si no estoy mal, desde el versículo 1 dice algo especial. Números 24:1. Números 24:1 dice acá: ahora Bilam, al ver que Yahweh le agradaba bendecir a Israel, no fue como en las primeras ocasiones en busca de agüeros, sino que volvió su rostro hacia el desierto, miró hacia acá.
Cuando Bilam alzó la vista y vio a Israel acampando tribu por tribu, el espíritu de Elohim vino sobre él. Este profeta, que le gustaba solamente el billete, pero que la palabra de Dios dice que cuando hablaba eran las palabras de Dios. ¿Ok? Cuando el hombre abría su boca, hablaba era palabra de Yahweh Bahei. Pero las 3 primeras veces que habló, solamente habló las palabras de Yahweh Bahei. Solamente cuando vio el campamento, dice la escritura que el Ruach se posó sobre él. Solamente en ese momento estuvo la combinación perfecta: el Ruach y la palabra, el espíritu. El espíritu de Yahweh vino sobre él. Antes solamente le daba al Señor las palabras y él las decía, pero no había sido tocado ni lleno por el Ruach. Pero cuando vio este campamento, el orden, el poder, lo que se manifestaba ahí, vino sobre él el espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh. Y qué tremendo, porque esa combinación usted la tiene que buscar en los hombres de Dios. Porque hay mucha gente que sabe mucha palabra de Dios, mucha, pero no tienen el Ruach. Y lo que lamentablemente le está pasando a los cristianos de hoy, mucho Ruach, nada de palabra. La parachá hace un ejemplo muy especial. La palabra sola mata, pero el espíritu vivifica. Pero cuando usted tiene solamente espíritu y nada de palabra, es como si se derramara agua sobre un monte que no tiene causa, no tiene cauce, no tiene propósito. Se lleva las cosas por delante, pero no hay un propósito. El Ruach solo, sin palabra, no hay propósito. No hay claridad por qué el Señor me está poniendo lo que me está poniendo. La combinación para que todo camine en el propósito de Dios es esta: Ruach y palabra, espíritu y Biblia. Esa es la combinación para que haya el verdadero equilibrio en los hombres de Dios. Usted no me puede quedar aquí espiritual. No, es que a mí me encanta la adoración. Ay, aleluya, 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 aleluya. Y no se sabe ni un versículo de la Biblia. No se lo sabe. Y le pregunta, ¿te sabes algún versículo de la Biblia? Y dice, no, yo no me sé ninguno. Y yo decía, el Padre Nuestro. Ah, sí, Padre Nuestro, es un versículo. Entonces no sabía que el Padre Nuestro está en la Biblia. Y hay gente que te recita en la Biblia de pe a pa, pero solamente de forma literal. Porque la manifestación de orden en su vida no muestra que aplica la palabra, o que el Espíritu de Dios lo guía a esa palabra. Y hay una protección aún más poderosa por encima de todo esto. Después de ver el orden, después de ver todo esto, de ver el esplendor de ese campamento, que también nosotros formamos parte de este pueblo porque fuimos injertados a este pueblo, es el cuerpo del Mesías. La Keilah, la congregación, Keilah, congregación, el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo de Mashiach. El que no esté metido aquí, está aquí. El que no esté dentro del cuerpo del Mesías, está fuera del campamento de protección. El que esté fuera del campamento está sin protección. Amén. Usted no puede decir, no, yo creo, pero no, yo por allá no voy porque, está por aquí, vea. Sí, el Israel espiritual, no, yo ya no, pero el Señor conmigo, vea, somos panas. Siga así. La misión de Balac
utilizando a Bilam, era destruir un pueblo poderoso. Esa era la misión. Bueno, los que leyeron la parashá saben que la única forma de destruir esa fortaleza es de una sola forma. Pero no quiero que me contesten. No quiero que me contesten porque quiero preguntarle a otra persona. De pronto tiene mente vivaz y dice: yo sé cómo se destruye un pueblo de estos. José, ¿cómo crees que tú puedes destruir un pueblo tan poderoso como este si fueras un militar? ¿Cierto que tú no has leído la parashá? No, gloria a Dios. ¿Y Valentina? ¿Cómo podríamos destruir un pueblo tan poderoso como el que acabamos de describir, de la forma en que estaba organizado? No es una buena estrategia, es una buena estrategia, pero todos estos cercos no iban a permitir eso. ¿Tú leíste la parashá? Por eso le dije que no me contestara. Gente que no ha leído la parashá, porque quiero... Jordi, ¿leíste la parashá? ¿Cómo crees que se puede destruir un pueblo tan bien organizado como este? El hermano que está riendo allá, ¿cuál es que es tu nombre, hermano? Perdona. Guillermo. Él dijo que no, mejor que ni diga el nombre mío. Guillermo, ¿cómo se puede destruir ese pueblo? Divide y vencerás. Y la división se hace desde adentro. La única forma de destruir una potencia es desde adentro. ¿Dividiendo qué? Todas esas fortalezas que hablamos ahorita. Rompiendo la hegemonía de la obediencia que este pueblo vivía. Era la única forma de destruir tal potencia. La única forma de destruir una potencia como los Estados Unidos es como lo están logrando, resquebrajando los valores de la sociedad desde adentro. Por eso, si usted cree que está seguro en los Estados Unidos, bájese de esa película, porque ya se resquebrajó la moral de esta potencia. Y lo que viene es destrucción. Mire lo que dice la parashá con respecto a todo lo que se diseñó para destruir. Un simple consejo: como es un pueblo obediente, lo único que tenemos que hacer es que se vuelva desobediente. ¿A qué? A lo que obedecen. Si ellos desobedecen esto, todo esto se va a resquebrajar. La clave que Bilán les dio, porque lo que él quería era billete, él no pudo pronunciar palabras de maldición. Y esa es una cosa que yo quiero que resaltemos hoy. Él siempre le dijo a Balac: no puedo maldecir lo que Dios no ha maldecido. Yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Entonces todos los cristianos que llegan: ay, no, es que yo creo que me están haciendo un trabajito. Entonces usted nunca ha sido bendecido. Usted no entiende lo que es la bendición del Eterno. Porque si usted sabe que Dios lo bendijo, nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Pero tiene que mantenerse como porque si usted está desobediente, mi hermano, hasta el chiflón de la esquina a usted lo maldice, porque usted es un desobediente. Pero si usted está en obediencia, a usted nada ni nadie lo puede tocar, porque esa es la garantía que Dios le da a su pueblo. Ustedes pueden ver hoy América, a los Estados Unidos, que está en el mismo punto. ¿No lo pueden ver que está en el mismo punto?
Está en el mismo punto Estados Unidos en este momento. Que es algo que se ha venido gestando desde muchos años atrás, sí. Ir sacando la palabra de Dios de todos los estamentos en los que fue creada esta nación. Porque de la misma manera que Israel fue fundamentada en la palabra de Dios, Estados Unidos fue fundamentada en la palabra de Dios. Igual. Los primeros discursos de los primeros presidentes, las leyes tenían que ver con la Biblia. Era una condición tan tremenda que hasta 1836 era delito celebrar Navidad en este país. Era un delito cuando veían a una persona celebrando Navidad, porque era un pueblo que obedecía la Torá, no obedecía nada pagano. Pero todo eso se fue rompiendo poco a poco. Hoy en día, ver en las noticias que lamentablemente nuestros hijos pueden recibir cartillas que les enseñen satanismo, porque como hay libertad de culto, el culto a Satanás es libre. Entonces hoy la nación, que no podemos juzgarla, porque hoy las nuevas generaciones no conocen a Dios, ¿cómo les vamos a exigir algo que no conocen? Es muy difícil. Israel estuvo ante Moab, pero fue una potencia que se empezó a desboronar ante Moab. De la misma manera que los Estados Unidos se está desboronando desde adentro ante las otras potencias allá afuera. Moralmente se está desboronando. ¿Podrá tener potencia militar? Sí, como la tenía este. ¿Ordenado? Sí, como era este. ¿Bendecido? Sí, como era este. ¿Por qué todo el mundo nos dio por arrancar para acá? Porque aquí iba a haber bendición. ¿Sí o no? Entonces, como que este país era muy parecido a Israel, que todo el mundo ansiaba venir acá, porque aquí había prosperidad. Hay tres espectadores en medio de todo este escenario. Tres espectadores. Bilán a mí no me preocupa, porque Bilán no tiene el poder para maldecir al pueblo de Dios. A mí me preocupa el pueblo de Dios. Y hay tres espectadores en todo este conflicto. Los que miran desde afuera, ¿ok? Los que ven el conflicto desde aquí afuera. Ese es un tipo de espectador, ¿ok? Los que no están dentro de este sistema, pues tendrán sus razones. Si apoyan a los Estados Unidos, pues estarán diciendo, ay, que ojalá no le vaya a pasar nada a Estados Unidos. Si no apoyan a Estados Unidos, como los grupos terroristas y todas las naciones que quieren destruir a este país, porque ustedes saben que a los Estados Unidos muchos lo quieren destruir. Si son ese tipo, ojalá que acaben con ellos. Ese es el primer tipo de espectadores, los de afuera. Hay otro tipo de espectadores que son los de adentro, que están dentro del sistema y que están viendo de verdad, no, la situación está delicada. Esto está duro. Aquí ya la cosa no es lo mismo. Y hay un tercer tipo de espectadores que se están mirando a ellos mismos y están diciendo, la culpa también es mía, porque si yo no cambio mi forma de ser, esta nación va a perecer. Este tipo de espectadores es el mismo tipo de Abraham. Lej lejá, vete a ti mismo, conócete a ti mismo, mira primero en ti qué clase de persona eres, qué clase de familia estás estableciendo, y tú mismo dirás si formas parte de una sociedad ordenada y bendecida. Porque si no cambiamos nosotros, ¿cómo vamos a cambiar la sociedad? Si nosotros desde esta congregación tan pequeña todavía no nos miramos a nosotros mismos y hacemos la evaluación si realmente estamos siendo obedientes a la palabra de Dios, ¿por qué pretendemos que otros sean obedientes a la palabra de Dios?
Entonces hay 3 tipos de espectadores y usted tiene que definir cuál de esos es. De los de afuera, de los de adentro, o de los que se van a empezar a mirar adentro y decir: yo necesito cambiar áreas de mi vida para poder estar en el orden de Dios junto con el pueblo de Dios. Lech lecha. Cuando uno se mira hacia adentro, tiene testimonio. ¿Me prestan el micrófono inalámbrico, Nicolás? Nicolás tiene un testimonio que dio anoche en la congregación. Y el hermano dijo un pequeño detalle. Y yo dije: te necesito mañana como testimonio, porque eso es lo que pasa. Él ayer se miró a sí mismo. Digo: no, pastor, tiene razón. Tiene razón. Yo quiero que él me dé ese breve testimonio para la gloria del Eterno. Espérate un momentico, que este no es inalámbrico. Suéltalo acá. Bueno. Bueno, buenas noches. Súbase aquí el micrófono. Respetos. No saben, no, para dar palabra ante toda esta gente, te falta valentía. No, no se tire para atrás, tranquilo. Aquí atrásito. No, pues lo que les quería comentar, hermanos, es que nosotros, mi familia y yo, hace como un tiempo atrás comenzamos a hacer Shabbat. Por X o Y razón, yo me desencarrilé, y al desencarrilarme me fue mal, porque como soy sacerdote de mi hogar, cayó todo hacia mí, todas mis espaldas. Me fui a buscar gente que no tenía que buscar, me descarrilé y saqué la conclusión de que con las cosas del Señor no se puede jugar. Uno puede jugar con eso. El Shabbat es tremendo, el Shabbat me llenó de gozo, de restauración a mi familia, con mis hijos. Anhelo el Shabbat, anhelo ver a mi hijo de 2 años que va para 3. Quiero cantar aleluya, papi, Baruch Hashem, y usted lo escucha y habla más hebreo que yo. Amén. Entonces el Shabbat es de restauración. ¿Y qué más quiere que diga, pastor? Que la destrucción se asomó desde adentro. Ah, sí, claro. El hombre de Dios tomó la decisión de mirar hacia afuera. Uno es el que decide, sí, señor. Yo decidí, estuve en la calle. Mis amigos, ay, con los que veo fútbol. Mis amigos. No, con los que siempre he tenido. Los que yo llegué a ese país a una cierta edad joven y conocí a una cierta gente, y con esa gente fue que yo me conocí los Miamis. Y andé en la calle y estuve en la calle, y en esa calle conocí a la mamá de mis hijos. Gracias a Dios y a la mamá y a Francisco nos decían: muchachos, esta es la parte, tienen que seguir la palabra de Dios. No, sí. Nada, tú no tienes que caer muy fondo y tocar duro para poder hacer caso. Pero en este momento le doy gracias a Dios por sentir ese deseo, ese anhelo de hacer el Shabbat. Y entonces fui a la calle, a amistades que no tenía que haber buscado, y entonces el subconsciente de uno, el asna del Shabbat, de la parashá. Entonces, para acá o para allá, o cómo va a ser, hermano. Amén. Entonces, no, fue así, porque así lo tomé yo. Hubo un momento de que ¿qué hago? Si sigo así, no voy para ningún Pereira, voy a seguir para atrás o para los lados. Yo tengo que ir para adelante, tengo unos hijos y tengo que sacar adelante unos hijos. Volví a lo que tenía que hacer, y ahora lo hago con más anhelo, con más deseo. Eso se siente un gozo, una paz, una alegría, y la gloria y la honra es para nuestro Señor. Amén. Gloria al Eterno. Gracias. A ti, mi hermano.
Como al hermano Nico y como a muchos de nosotros nos ha pasado, la parachá habla de que nos prostituimos en medio del pecado. Nos dejamos enredar por las moabitas. Entonces, ¿qué hizo Balac por el consejo de Bilam? Porque Bilam dijo, no, yo el billetico aquí, yo sé, yo ya hablé palabra de Dios y ya los bendije, pero yo necesito el billetico. Y por allá calladito le dijo, envíele las mujeres más bonitas y haga festines y fiestas y que haya mucha comida y vino. Y comida bien buena, cerdito, jamoncito, puerco. En la caja china, pastor, en la caja china. Se prostituyeron en el pecado que les había sido ordenado que no se prostituirían y amaron el sistema del mundo más que las órdenes del Eterno. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a mirar hacia afuera y se rompió todo el cerco protector y se destruyeron. Han pasado las que han pasado por esa condición. Dieron rienda suelta a todas las pasiones desordenadas. Pastor, pero eso fueron ellos en el pasado, igual con nosotros, mi hermano. No, pero pastor, nosotros ya estamos en el cuerpo de Mashiach. Pues las palabras que le voy a leer son las palabras para el cuerpo de Mashiach. Colosenses 3, del 5 al 10. Mire lo que la escritura dice del pueblo que se supone está en la gran bendición de estar en el cuerpo de Mashiach. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Mire todo lo que nosotros ejecutamos siendo parte del cuerpo de Mashiach, que trae castigo de parte del Eterno. Estamos hablando de Colosenses, palabras que se le dan a las iglesias de Mashiach, a las congregaciones de Mashiach. ¿Por qué se le tiene que escribir eso a una congregación? Porque están caminando en eso. Otra cosa que trae destrucción acá: los deseos y las intenciones del corazón. Mire lo que dice Jeremías 17:9 y lo apoya Lucas 16:15. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Él les dijo: ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense en cuenta que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Llevamos 3 semanas predicando acerca de las intenciones del corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué obramos como obramos? ¿Cuál es la intención en nuestro corazón? Y tenemos que aprender a través de la meditación que tengamos, conociéndonos a nosotros mismos, si nuestras intenciones son buenas. Si esas intenciones que hay dentro de mi corazón son correctas, el resultado va a ser correcto. Pero si las intenciones son malvadas, negativas y extraviadas, el fin va a ser destrucción, devastador. ¿Con qué intención estoy obrando en mi corazón? Amén. Y otra que ahí vuelvo a tocar con cuidado, Gálatas 5, 19 al 21.
Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones y sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los excesos, especialmente en comida y sexo. Estas dos cosas atentan contra el bienestar del pueblo de Dios. Y tiene que mirarse la persona adentro. Porque nosotros tenemos que mantener nuestra pureza en lo que comemos y nuestra pureza sexual, de acuerdo a lo que la palabra ha dado con respecto a la sanidad en la familia, en el matrimonio, en la pareja. Estas dos cosas destruyen, primero, al individuo. Por ende, si es jefe de hogar, el hogar. Y como es familia, empezó a destruir el núcleo de la sociedad, el pueblo de Dios. Y como yo le tengo que predicar es a esta sección del cuerpo de Mashiach, a MC Chalón Internacional, a esta partecita de acá, a que nos cuidemos de mantenernos en obediencia a la palabra de Dios para que no caigamos en la destrucción que puede caer. El día de mañana que la situación social, política y económica de nuestra nación, alguien muy cercano, bueno, el hombre que ustedes vieron hace 8 días aquí parado, nos dijo: el mundo está caliente, pastor. No se preocupe por lo que pueda pasar en Estados Unidos, porque no solamente es Estados Unidos, el mundo está caliente. En cualquier momento y por cualquier lado puede reventar algo muy fuerte. Pero si nosotros estamos en obediencia, caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Lo único que el Señor necesita es gente obediente para el Señor mostrarle el camino, y si es necesario, como lo hizo con Lot, sacarlo a él y a su familia antes de la destrucción. Amén. Ah, no, y el que mire para atrás: ay, no, es que la casa mía era en hammocks. Ay. Esta parte es bien delicada. La de la comida no, porque ya nosotros hemos entendido la dieta bíblica. El problema está aquí. ¿Por qué? Porque la moralidad de esta nación o del mundo hoy en día ya está confundiendo mucho esto. Ya es muy normal todo lo que se habla de sexo. Muy normal. Ustedes no sé si han visto los reportajes de personas que se han quejado en las escuelas porque a los niños de 8 o 9 años ya les enseñan lo que es el sexo oral y todas estas cosas. O sea, ya en este tiempo lo que es sexo se ha vuelto como algo muy tranquilo, normal. Entonces, cuando hablamos de sexo es muy delicado, porque muchos hoy en día pueden entender lo que les estamos diciendo, porque como no estudian la palabra de Dios, la palabra de Dios es clara en la parte sexual. Entonces hoy, increíblemente, en mi página de Facebook, muchos hermanos en Cristo, algunos hermanos en Cristo, se ponen en el rostro la bandera gay, cristianos. Entonces esa persona no tiene la culpa, porque es cristiano pero no conoce la palabra de Dios. Entonces le puede más el comentario que no, es que todos nos amamos, todos nos podemos amar, amémonos los unos a los otros, y patrocinan todo lo que está cayendo para destruir el pueblo de Dios desde adentro. La inmoralidad, lo que va contrario a la palabra. ¿Qué más destruye al pueblo de Dios? Proverbios 16:18, el orgullo. Proverbios 16:18. Al orgullo le sigue la destrucción,
a la altanería el fracaso. Por aquí encontré en un librito que le regalaron a mi hijo, o que él se ganó, Proverbios 8:13. El temor a Dios es odiar lo que es pecaminoso. Yo odio la altivez, la arrogancia, el camino del pecado y las mentiras. Proverbios 8:13. El temor a Dios es odiar lo pecaminoso. El temor a Dios es odiar lo pecaminoso. El temor a Dios es odiar lo pecaminoso. Nosotros la semana pasada aprendimos qué es pecado, ¿cierto? ¿Qué es pecado? Transgresión a la Torá. Eso es pecado, transgresión a la Torá. Entonces vamos a leer este versículo con el entendimiento de qué es pecado. Proverbios 8:13 dice que el temor a Dios es aborrecer todo lo pecaminoso, todo. Y sabemos que pecado es transgresión a la Torá, a la ley, porque los mandamientos están en la Torá, no en toda la Biblia, en el Pentateuco. Ahí está el mandamiento. Por lo tanto, el que desobedece el Pentateuco está en pecado. Eso es pecado. Y mire lo que dice 1 de Pedro 2:24. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. ¿Para qué murió Él? Para que nosotros podamos morir al pecado. Y si sabemos que es pecado, que es transgresión a la Torá, entonces es morir a las transgresiones de la Torá. Como decía Nico acá, ahora me deleito en el Shabbat. Ahora anhelo que llegue el Shabbat, porque puedo compartir con mi esposa y con mi niño de 2 años, que ya me está diciendo, papi, el Shabbat, aleluya, el Shabbat. Es el anhelo y el deseo familiar de estar siempre en pro de los mandamientos del Eterno. Así era que este pueblo obtenía las bendiciones de protección que lo hicieron grande y potente en el desierto, siendo obedientes al Señor. ¿Qué te puede proveer el desierto a ti? Nada. ¿Por qué se hizo una potencia? Porque tenía el dador de todas las cosas a su lado. Donde el Señor quiera que nos mueva, donde el Señor quiera que nos lleve, si nosotros caminamos en obediencia, la provisión del Eterno vendrá sobre los obedientes. Y obedecer la palabra es morir al pecado, a la desobediencia a los mandamientos de Dios. La palabra de Dios es para vivirla día a día, todos los días. Y si nosotros vivimos la palabra de Dios todos los días, eso es ritual. Lo hacemos ritualmente. Lo único que yo quiero es que ustedes se acostumbren a palabras que son normales. Porque para un verdadero pueblo que obedece Torá, todas las cosas las hacemos de manera ritual, constantemente. Y porque el ritual es un mandamiento del Eterno. Entonces, hoy se van a romper muchas cosas, o se están rompiendo. Ay, ¿por qué tengo que guardar el Shabbat el viernes? Puede ser cualquier día. Es cuando el Señor dijo, no cuando tú quieras. ¿O a ti te gusta que te celebren el cumpleaños a los 3 meses del día del cumpleaños? ¿Y por qué me lo celebras 3? No, porque yo tuve una novia hace como 5 años que cumpliera ese día y me acuerdo de ella. Muy bueno. Y a Dios sí le queremos cumplir cuando nosotros queramos. Los Moadim del Eterno son cuando Él estableció. Y el próximo Moadim que estamos esperando, la próxima fiesta, es Yom Teruah.
la fiesta de trompetas. Amén. Y tenemos que prepararnos para la fiesta, y tenemos que hacer algo especial en la fiesta, y tenemos que preparar una excelente ofrenda para la fiesta. Y todos estamos pensando en pro de la fiesta, porque es un mandamiento del Eterno que trae cerco de protección, cerco de cuidado, cerco de bendición al pueblo del Eterno. Amén. Nosotros tenemos que hacer todo lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Dónde está eso? En la Escritura. Si nosotros obedecemos la Escritura, nosotros seremos protegidos desde adentro. Los lazos de unidad se van a establecer. Y por más situación difícil que pudiese llegar a tu vida, a tu familia, a esta ciudad, a esta nación, al mundo entero, nosotros estamos fortalecidos porque nuestra obediencia nos da garantía de que estamos parados sobre la roca firme que es Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Póngase de pie, amada congregación. Bendito sea el eterno Dios. Le damos gracias al Eterno por esta palabra que nos dio en Balac, por la conciencia estratégica. Yo creo que la enseñanza de esta semana fue más bien estrategia. Estratégicamente, cómo debe vivir el pueblo de Dios. Que si nosotros nos mantenemos en obediencia, nada nos va a poder destruir, nadie nos va a poder maldecir. Pero que si nosotros estamos abriendo las puertas, nosotros vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque el enemigo no descansa, porque el enemigo está pendiente y el enemigo te conoce más a ti que tú mismo. Por eso es importante la meditación, saber en qué áreas flaqueamos. ¿Ya todos están claros en las áreas que flaquean? Sería bueno. Si no, póngase a meditar. Bueno, yo fallo en esto, yo fallo en esto, yo fallo en esto, yo fallo en esto. Eso es una persona sabia que se prepara estratégicamente para obtener sus bendiciones. Amén. ¿Hay alguna petición en esta noche antes de orar para terminar este servicio? Que haya chalón, claro. Hermana Luz Marina. Amén. 23 de julio es el lanzamiento. Amén. Que el Señor bendiga todo el fruto de tu trabajo. Amén. Yo le voy a pedir al Señor, el hermano Alexis, por tu salud, tu hígado. Ven para acá. Ven para acá, mi hermano. ¿Tú ya le has entregado la vida a Cristo? ¿Nunca lo has hecho? Primera vez que estás acá. ¿Cuál es tu nombre? Miguel. Miguel. Al final quiero que me dejes tu número de teléfono porque me necesito reunir contigo para explicarte. Pero para que este cerco protector aquí, el último que tú ves acá, es el más importante de todos, porque es entregarle la vida al Dios poderoso que derramó hasta la última gota de sangre en el madero. ¿Para qué? Vuélvele a leer el último versículo que te di. Escucha bien el último versículo que está en Primera de Pedro 2:24. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Por las heridas de aquel que murió en el madero, el Mesías Yeshua HaMashiach, tú recibes sanidad. Amén. Por eso para mí era importante eso. Nosotros nos podamos reunir para que usted se pueda bautizar, sumergir en el nombre de Yeshua, y Dios pueda hacer un gran milagro ahí en ese hígado. Amén. Usted va a confiar. Nosotros tenemos testimonios de sanidad. ¿Cómo está el hermano José allá en... Ven, da el testimonio tú, por favor. Cuenta cómo empezó todo este rollo, hermano Juan.
Buenas tardes, hermanos. Buenas noches, perdón. El ex esposo de mi mujer fue diagnosticado que tenía cáncer. Entonces, él era cristiano, pero no estaba entregado. Se salió de ahí. Se había salido, hace muchos años no había ido. Entonces, ya le hicieron tratamiento, le hicieron 4 quimioterapias y ya la semana pasada le dijeron que había quedado curado de cáncer. Pero usted contó la parte como si la quimioterapia se hubiera llevado a la gloria. No. No, lo más importante es que se entregó a Dios, volvió a los caminos. Hace 2 meses empezamos a hablar con él vía telefónica. Una cosa que tengo que rescatar, la preocupación no solamente de su ex esposa, sino de él. Porque ya no lo estaba viendo como el ex marido de su mujer, sino como un hermano en la fe, que tenía su vida pendiente de una enfermedad. Yo me puse a hablar con ese muchacho aproximadamente unas 5 veces, hablé por teléfono con él, y el anhelo mío es viajar a New Jersey para poderlo sumergir, para sellar esta sanidad en las aguas del Tevilá. Pero cuando yo hablaba con él, me pasaba algo extraño, que yo me quebrantaba con él. Yo era como si yo estuviera ahí sintiendo la situación de él. Era una cosa rara, porque normalmente lloro por los enfermos. Yo pues, Señor, el que los vas a sanar eres tú, no yo. Pero en él sentía una conexión como si yo estuviera allá. Cuando mi esposa me dijo, hace 3 días fue esa noticia, que le dieron remisión de cáncer y que está limpio para la gloria del Eterno. Eso es lo que yo llamo un milagro de Dios. Amén. La sanidad del Eterno está establecida. Gracias, hermano mío. Tómelo allá, por favor. Entonces, vamos a orar por este siervo. Y que no te acontezca como los leprosos que recibieron limpieza y se olvidaron del que los limpió. Porque pasa mucho. El de allá se alejó y ¡tum! Le llegó, ay, volví y se acordó. Entonces, que no nos pase eso, sino que nos volvamos diligentes. Amén. La palabra del Señor dice: si hay alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la congregación, oren por él y únjanlo con aceite, porque la oración del justo tiene poder. Amén. ¿Por qué somos justos? Por aquel que nos justificó. Punto. Aquel que derramó su sangre por nosotros nos hizo justos. Él nos dio esa autoridad para lograrlo. Amén. Entonces vamos a orar por el hermano Miguel ahora y vamos a pedirle al Eterno que ese milagro se empiece a ejecutar. Es un proceso la sanidad. La sanidad se declara hoy y se empieza a establecer. ¿Ok? Necesitamos hablar de tu alimentación, porque tu alimentación debe cambiar para que se pueda revertir el daño y empezar a caminar en la Biblia, en la palabra de Dios, y a obedecer. Amén. Vamos a orar por este siervo y lo vamos a ungir. Bendito el Eterno. Alejito, gracias por el aceite de ungir que me trajiste. Levanten la mano hacia este hermano en el nombre de Yeshua HaMashiach y vamos a orar por la sanidad de él y que el Señor restaure completamente su hígado en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta hora. Yo bendigo tu nombre de manera especial, Señor, en esta hora, Padre, y pongo, Señor, la vida de este siervo, Señor, en tus manos de manera especial, Padre. Si él ha tenido la fe, Padre de la gloria, si el mismo Alexis ha tenido la fe de levantar su mano, Padre, para que su amigo reciba la oración de sanidad en esta hora, en el nombre poderoso de Yah-Hei Bahei, el Elohim de Israel, Yah-Hei Bahei, Elohim de Israel, la roca de nuestra salvación, Yeshua HaMashiach. Yo te pido, Padre de la gloria, que ese poder que has desatado en el madero, Señor, para que tu pueblo reciba sanidad y restauración, Padre, en esta misma hora, Señor, cada célula, cada tejido, cada órgano, cada músculo, en especial, Padre, su hígado es limpiado, Padre, por la oración santificadora en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Oh Espíritu de Dios, obra en este siervo. Límpialo, Padre, de una manera especial, Señor. Yo oro, Señor, por la vida de él, Señor. Yo lo unjo en esta hora con aceite, Padre, solamente como señal de que tu Ruach HaKodesh ha empezado la obra. Se desata el poder sanador, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Padre, tu palabra dice, Señor, en Isaías 55, 10 y 11, Padre,
que así como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y riegan la tierra haciéndola producir y germinar, y no regresa a ti hasta que no da pan al que come y semilla al que siembra, así será la palabra que salga de tu boca. No volverá a ti vacía, en tanto no haga aquello por lo cual se envió y ejecute el propósito por el cual fue enviada. Y yo te pido y te suplico junto a este pueblo, te rogamos humildemente, Señor, que envíes la palabra de sanidad sobre Miguel. En el nombre de Yeshua HaMashiach te lo pedimos, Señor. Te lo suplicamos, Padre eterno, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Dios. Gracias, eterno Dios. Gracias, mi Elohim sagrado. Gracias. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Oh, sana, Señor, restaura. Sana y restaura, Padre. Que Él pueda venir, Padre, a testificar en esta misma plataforma, Padre, de que tú lo limpias y que tú lo sanas, Padre, en el nombre del Adón Yeshua HaMashiach. Esos son los milagros que necesitamos en este tiempo, Padre. Y quiero darte gracias, Señor, porque aceptó la invitación de venir, Padre. Y quiero darte gracias, Señor, porque tuvo la valentía de salir al frente a hacer su petición. Dice tu palabra en Lucas 9:11 que Jesús caminaba por las ciudades y que iban a buscarlo los enfermos, pero que Él solamente sanaba a los que tenían necesidad de ser sanados. Y este varón tiene necesidad de ser sanado, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach te lo pido. Y queremos darte gracias, Señor, por la vida de José allá en New Jersey, Padre. Gracias por la sanidad que le impartiste a ese hombre desde tan lejos. Y gracias por las sanidades que tú has traído, Señor, sobre esta casa. Por la restauración, por el bienestar que tú has traído a nuestras familias. Síguenos guardando, cuidando y protegiendo en este tiempo, Padre, de cualquier situación adversa, Padre. Nosotros nos depositamos en el hueco precioso de tu mano. Y dice tu palabra que nada ni nadie nos arrebatará de allí. Porque ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Yahweh, que es en Yeshua HaMashiach, Señor y Salvador nuestro. Amén, aleluya, amén y amén, Padre. Te bendecimos, Señor. Señor te bendiga. Amén, Baruch Hashem. Mis hermanos quedan despedidos. Por favor, váyanse tranquilos para sus hogares. Estén tranquilitos este fin de semana. Dejemos que el parte de noticias sea bueno, porque hay un pueblo que ora, porque hay un pueblo que clama. Amén. Los hermanos Vicky y Ariel no pudieron venir porque mataron a alguien en la esquina y todo lo tenían acordonado. Pudieron salir sus hijos para que los trajera su papá, pero ellos se quedaron en casa. No nos expongamos. Hay muchos 4 de julio, muchos. Váyanse para sus casas tranquilos, en la bendición del Eterno. Pero eso, si usted no se puede ir sin abrazoterapia. Abrazoterapia. Amén.